El universo superheroico de Boku no Hero es bastante interesante y diverso, y como la segunda temporada del anime ya está en emisión, aprovecharé para hacer este top sobre los 10 personajes más poderosos de Boku no Hero hasta lo que va del manga actualmente, un proyecto que varios de ustedes me han pedido en el pasado, y creo que no hay mejor momento para hacerlo que ahora. Cabe mencionar que solo incluiré a los personajes que han demostrado una suficiente cantidad de hazañas, así que los personajes que no hayan tenido tantas apariciones relevantes no serán incluidos. Así que, sin nada más que decir, comencemos, top 10 personajes más fuertes de Boku no Hero Academia. Número 10. El que nos introduce a esta lista es el leal maestro Shouta Aizawa, el mejor peleador cuerpo a cuerpo de toda la academia, un experto artista marcial que domina multitud de estilos de combate. Su habilidad es conocida como borrador, el cual le permite anular los poderes de cualquier individuo sobrehumano con tan solo mirarlo. Sin duda alguna es una habilidad sumamente impresionante, y haciendo combinación con las artes marciales de Aizawa, esto le permite incapacitar y neutralizar a multitud de seres que son mucho más poderosos que él sin mayor dificultad. Y no solo eso, él también posee una gran fuerza sobrehumana, lo suficiente como para mandar a volar a villanos y superhumanos con sus puños. Todos estos aspectos lo vuelven un combatiente formidable, y podría derrotar a la gran mayoría de los estudiantes de la academia y héroes profesionales sin mucha dificultad. Aunque claro, contra los pesos pesados de su universo no podría hacer mucho. Está en este puesto porque si bien es alguien relativamente fuerte, su habilidad de borrar poderes tiene varios límites y restricciones, como por ejemplo, sus oponentes tienen que estar dentro de su rango de visión, y cada vez que parpadea el efecto borrador se perderá por esos breves instantes, quedando expuesto a los ataques de sus enemigos. Y claro, su habilidad es ineficaz para borrar los poderes que se basan en mutaciones corporales, o en individuos que poseen más de una clase de habilidad especial, como varios superhumanos aparecidos en la serie. Es precisamente por esta razón que el estilo de Aizawa es realizar estrategias para neutralizar a sus oponentes, pero se ha demostrado que los estudiantes más hábiles han sido capaces de derrotarlo aprovechando las debilidades de sus ojos. Sin mencionar que cualquier personaje lo suficientemente veloz y fuerte sería capaz de vencerlo, ya saben, porque resultarían invisibles para la vista de Aizawa y podrían dejarlo noqueado. Quizá no muchos estén de acuerdo, pero este puesto le corresponde a Bakugou Katsuki, mayormente conocido como Kacchan, el mayor rival de Midoriya en lo que va del manga. Su personalidad agresiva y vestimenta explosiva nos dan indicios de su habilidad. Su cuerpo tiene la particularidad de producir nitroglicerina en forma de sudor, lo que a la vez le permite crear explosiones de energía con la palma de sus manos. Mientras más sudorosas estén sus manos, las explosiones serán mucho más potentes. Estas explosiones casuales han sido capaces de derribar muros de concreto y estructuras reforzadas de hielo sin ningún problema. Pero con la ayuda de su equipamiento, específicamente, sus guantes de guerra, él puede acumular gran parte de su sudor en el interior del aparato para producir una explosión mucho más poderosa de lo usual. Esta clase de explosiones han demostrado poder consumir edificios sin ningún problema. Y en una ocasión, Kacchan acumuló todo el sudor posible en uno de sus guantes, y la explosión resultante fue lo suficientemente potente como para consumir varios edificios a la vez, su mayor proeza hasta la fecha. Sin mencionar que también posee una gran resistencia sobrehumana, habiendo soportado los golpes normales de Midoriya e incluso un par de tundas super contenidas del propio All Might. También es un experto combatiente y estratega de campo, logrando igualar a individuos como Midoriya en habilidad de batalla, y conforme avanzaba el manga, Bakugou fue madurando y aprendiendo de sus errores del pasado, esta vez, evitando subestimar a sus oponentes y teniendo una mente mucho más calmada y analítica. Es alguien bastante poderoso, pero lo coloco en este puesto porque si bien posee un nivel decente de poder destructivo y es un talentoso estratega de campo, hay otros estudiantes que han demostrado las mismas capacidades solo que a un nivel superior. Y aceptemos la realidad, la mayoría de combates que Kacchan ha tenido con Todoroki y Midoriya, estos dos últimos no habían demostrado su verdadero poder. Por ejemplo, en el combate final del torneo, Todoroki no estaba en un estado emocional óptimo, básicamente estaba restringiendo sus poderes porque no quería complacer los deseos de su padre y todo se le tornaba confuso, y eso claramente lo ponía en desventaja, por ello Kacchan logró derrotarlo amargamente.
Y en la revancha que tuvieron Bakugou y Midoriya en capítulos recientes, se vio perfectamente que el límite de Bakugou era rivalizar en un combate cuerpo a cuerpo con un Midoriya que estaba utilizando el 8% de su poder, y fue recién cuando Midoriya disminuyó a 5% de su capacidad, que Bakugou logró vencerlo. Fue una victoria justa, pero sabemos que Midoriya posee un poder mucho más abrumador y difícil de controlar que decide no utilizar para evitar matar a sus oponentes. Continuamos con el estudiante apodado como el número 1 de la clase A, Todoroki Shoto, el hijo del héroe flameante en Neighbor. Con una personalidad fría y un gran potencial latente, Todoroki es un ser humano híbrido, es decir, mientras que la gran mayoría de superhumanos de este universo poseen una única habilidad especial, él sabe manejar a la perfección dos poderes diferentes, con la parte derecha de su cuerpo puede manipular el hielo, y con la parte izquierda es capaz de producir fuego. La razón por la que está por encima de Bakugou, es que Todoroki se entrenó durante toda su vida junto a su padre con el único objetivo de convertirse en el más grande de los héroes y superar a All Might. Pero lo que hablan mejor por él son sus hazañas. Lo que más destaca a Todoroki es su enorme poder destructivo y sus ataques de largo alcance. En menos de un segundo fue capaz de congelar todo un edificio hasta sus cimientos, y sus construcciones básicas de hielo superaban en tamaño a jodidos estadios, por lo que no es sorpresa que pueda humillar a la gran mayoría de estudiantes y villanos aparecidos en la serie. Sus impactos más poderosos han sido capaces de opacar secciones de ciudades con relativa facilidad, e incluso en una ocasión su ola de hielo pudo cubrir y destrozar gran parte de un bosque casi instantáneamente. Y si a esto le agregamos sus poderes latentes de fuego, su potencial se incrementa todavía más. También posee una inmensa resistencia física, logró soportar un golpe directo de Midoriya sin recibir un daño notable, y aún más impresionante, también soportó el impacto de un golpe de Midoriya a su 100% en aquel punto de la historia, y pudo sobrevivir a tal tremendo choque, aunque los dos habían quedado fuera de combate, pero Todoroki ganó el encuentro solo por las reglas del torneo. Sin mencionar su enorme capacidad de análisis, él ha demostrado ser un gran estratega de campo que aprovecha las debilidades de sus oponentes, su nivel de inteligencia en este aspecto rivaliza con el de Midoriya y Bakugou, no por nada pudo derrotar y engañar a Aizawa en un combate sin restricciones, con un poco de ayuda claro. La única posible desventaja que posee Todoroki a la hora de combatir es que su estilo de combate es a larga distancia, y en una batalla cuerpo a cuerpo estaría en desventaja frente a oponentes que lo opacan en fuerza física y velocidad, y esto ya se nos ha demostrado en el manga en múltiples ocasiones. Y para finalizar con los estudiantes de la clase A, este puesto lo ocupa el chico protagonista de nuestra historia, Midoriya Izuku, alias Deku, el futuro sucesor del símbolo de la paz. Midoriya era originalmente una persona común y corriente, pero su vida daría un giro tremendo cuando sería escogido como el sucesor de su mayor ídolo, All Might. El poder de Midoriya que le fue concedido por All Might es conocido como el One for All, una especie de energía trascendente que canaliza la energía vital de todos sus usuarios del pasado, es algo así como una fuente de poder, que le provee a su usuario de atributos físicos sobrehumanos a niveles extremos, un poder que en las manos de novatos resulta sumamente difícil de controlar. En un inicio, Midoriya apenas podía proyectar este enorme poder en forma de estallidos sónicos o impactos con sus puños, pero sus extremidades quedaban destrozadas. Aún así, sus estallidos básicos eran capaces de destrozar grandes estructuras de hielo de Todoroki, y con el impacto de sus puños podía derribar robots tan grandes como edificios, pero claro, a costa de quebrarse los huesos de las extremidades que implementaba. Pero conforme la historia se desarrollaba, Midoriya fue mejorando y adaptando toda esa descomunal fuerza en su cuerpo, y en la actualidad ya no sufre un daño tan considerable al utilizar golpes directos, e incluso su potencia se ha incrementado. La capacidad del One for All se mide a través de porcentajes, el nivel máximo actual que Midoriya puede controlar sin hacerle demasiado daño a su cuerpo es de un 8%, ese es el nivel que nuestro protagonista utiliza en la mayoría de sus combates contra sus rivales y enemigos, pero por supuesto, la razón por la que Midoriya es mucho más poderoso que Bakugou y Todoroki, es que él tiene la posibilidad de utilizar un poder mucho mayor a su límite impuesto, pero se restringe demasiado con el propósito de evitar matar a sus oponentes si llega a descontrolarse. Pero sus mejores hazañas las demuestra a la hora de combatir sin restricciones, cuando la situación lo amerita, cuando vidas humanas están en juego, Midoriya decide expulsar su máximo poder sin importarle las consecuencias que pueda traer hacia su oponente.
En su combate contra el carnicero Beacon, un supervillano capaz de colapsar montañas enteras, Midoriya tuvo que utilizar todo su poder sin contenerse en lo más mínimo, y sus golpes eran lo suficientemente poderosos como para hacer estallar buena parte de una montaña con relativa facilidad, y luego nos demostró su más grande hazaña, con su One for All al 1000%, fue capaz de destrozar las defensas de Beacon y colapsar todo el terreno en donde se encontraban, aunque al final quedó completamente exhausto, pero sigue siendo una hazaña superior a todos sus compañeros. Y esa magistral fuerza viene acompañada con una gran velocidad. Los movimientos de Midoriya resultan invisibles ante la vista de superhumanos, e incluso individuos como Shigaraki se sorprendieron de la velocidad de Midoriya, comparando tal rapidez con la del propio All Might. Y ni hablar de su colosal resistencia física, Deku ha soportado multitud de palizas en su carrera como aprendiz de héroe, y el constante uso de sus poderes lo han vuelto extremadamente resistente al dolor, a tal punto que una rotura de huesos, o la destrucción de sus extremidades no le resultan un impedimento para seguir peleando. Y cómo olvidarnos de su enorme intelecto y capacidad de análisis, logrando crear estrategias únicas y deducir las capacidades de su oponente en cuestión de minutos. Y si a esto también le agregamos su remarcado estilo de combate por un año de entrenamiento que tuvo con All Might, el resultado es un oponente completo. Hay que aceptar la realidad, la única razón por la que Deku ha sido derrotado por sus compañeros en el manga, fue porque él se contiene demasiado, y utilizar su verdadero poder supone un riesgo tanto para él como para los que lo rodean. A partir de aquí entramos al mundo de los profesionales, y qué mejor que nombrar a uno de los personajes más recientes del manga, Mirio Togata, el orgullo de la academia. Era uno de los posibles candidatos para ser el sucesor de All Might, y también se le considera como el más apto superhéroe para pertenecer al rango número 1 a nivel nacional. La razón por la que este sujeto es tan aclamado es por su asombroso e insuperable poder, el cual es volverse intangible, una habilidad que le tomó años perfeccionar y dominar en su totalidad, a tal punto de volverse casi intocable. Su intangibilidad le permite hacer multitud de cosas, como atravesar y moverse a través de cualquier superficie, e incluso sería capaz de atravesar el cuerpo de sus oponentes y sacarles sus órganos internos, aunque obviamente un héroe como él no haría tal cosa. Su intangibilidad lo hace completamente inmune al daño físico, y también demostró ser lo suficientemente veloz como para sorprender y humillar a todos los superhumanos de la clase A instantáneamente, y eso incluye a sus estudiantes más poderosos. Incluso Mirio demostró poder superar en velocidad a Midoriya y contrarrestarlo sin ninguna dificultad. Si bien dudo mucho que llegue a ser más fuerte que Midoriya físicamente hablando, Mirio está en este puesto porque tiene muchas formas de vencer a grupos enteros de oponentes, aprovechando su intangibilidad y su monstruosa velocidad. Su arduo entrenamiento le permitió dominar a la perfección su habilidad, y todos estos aspectos en conjunto lo hacen un oponente formidable. No por nada en la actualidad es algo así como el ejemplo a seguir de Midoriya, y este último ha admitido que Mirio lo podría llegar a derrotar en un combate. La única posible debilidad de Mirio es que su cuerpo no se hace permanentemente intangible, y por fracciones de segundo sus extremidades tienen que estar tangibles si es que desea estar en contacto con el suelo o golpear a sus oponentes, y ahí es cuando queda vulnerable. El antiguo maestro de All Might, el viejo Gran Torino, es el ocupante de este puesto. En sus años de juventud era uno de los héroes más prestigiosos y poderosos, y se encargó de entrenar a All Might hasta volverlo el héroe número 1, pero en la actualidad es un héroe retirado, y como tal su poder ha disminuido demasiado en comparación a sus años dorados, pero de todas formas sigue siendo mucho más poderoso que la mayoría de personajes aparecidos hasta ahora. Su habilidad especial es la capacidad de expulsar ráfagas de aire a través de sus pies, lo que le otorga una monstruosa velocidad y una potencia de impacto mucho mayor. Gran Torino es uno de los personajes más veloces de la serie, ha humillado completamente a individuos como Midoriya en velocidad de combate y reacción, y ha logrado esquivar ataques de otros superhumanos sin ninguna dificultad. Sus movimientos resultan invisibles ante la vista de cualquiera. Y es gracias a la propulsión que sus impactos han logrado dañar a mutantes de alto calibre como un No-1 básico, monstruo con la suficiente capacidad destructiva como para dejar una ciudad hecha pedazos. Y con sus ráfagas de aire pudo despedazar al No-1 anteriormente mencionado, una hazaña que ningún héroe ni estudiante promedio podría aspirar a realizar. No es sorpresa que también haya humillado a Midoriya en un combate cuerpo a cuerpo sin sudar una sola gota.
y a pesar de su cuerpo de apariencia frágil, Gran Torino posee una enorme resistencia sobrehumana, ha sobrevivido a los golpes máximos de los pesos pesados como All Might, o incluso el All for One, sin que su pequeña cabecita salga volando en 1000 pedazos. Sin duda alguna, un viejo duro de roer. El mundo de los héroes profesionales está controlado por diversas agencias privadas que se encargan de mantener el orden público, y una de las organizaciones de héroes más poderosas es dirigida por Enji Todoroki, alias Endeavor, el mejor detective del mundo entero, con el récord de mayor cantidad de casos resueltos en toda la historia. Como ya sabrán, su hijo es el joven Todoroki. La historia de Endeavor se remonta a años atrás. Él originalmente tenía como único objetivo en la vida superar al más grande de sus ídolos, All Might, pero al darse cuenta de la enorme diferencia de poder que existía entre ambos, Enji llegó a la conclusión de que si sus poderes no eran suficiente para cumplir con su cometido, entonces su hijo con una combinación genética única debía ser capaz de cumplir su sueño de poder destronar a All Might. El poder de Endeavor es la capacidad de manipular y proyectar unas intensas llamaradas, por algo lo llaman el héroe flameante. Su enorme poder destructivo combinado con su intelecto privilegiado lo llevó a convertirse en uno de los superhéroes más poderosos, el rango número 2, siendo únicamente superado por el propio All Might. Las llamaradas de Endeavor han sido lo suficientemente poderosas como para desintegrar a varios Noumus al mismo tiempo, criaturas mutantes con la suficiente capacidad destructiva como para devastar una ciudad, y posteriormente volvió a derrotar a todo un grupo de Noumus con relativa facilidad. Incluso fue de los pocos individuos que pudieron establecer un pequeño combate contra All for One, aunque fue rápidamente despachado, pero logró sobrevivir a su onda expansiva que devastó una buena parte de la ciudad en donde se encontraban. Sin mencionar que sus llamas también poseen una temperatura exageradamente alta, es por ello que él suele regular su temperatura para evitar matar a sus oponentes al mínimo contacto. No por nada hasta el maestro Gran Torino ha reconocido el enorme poder de Endeavor como algo superior. La Liga de Villanos es una organización terrorista que tiene como propósito matar a All Might, y para lograrlo han recurrido a toda clase de métodos y tácticas. Una de ellas es la creación de los monstruos mutantes conocidos como Noumus, criaturas que poseen distintas combinaciones genéticas para poseer varias habilidades especiales. Pero entre todos ellos, el mutante más poderoso no era nadie más que el Noumu original, o como me gusta llamarlo, el Hulk negro. Esta bestialidad supermamada posee la capacidad de absorber el impacto de cualquier ataque sin recibir daño, aunque claro, sus defensas pueden ser penetradas, pero en ese caso tiene a su disposición una regeneración que le permite curar cualquier herida en cuestión de segundos, todo esto acompañado con una monstruosa fuerza física y velocidad. Este Noumu fue lo suficientemente poderoso como para entablar un combate cuerpo a cuerpo con All Might y obligarlo a utilizar más allá del 100% de su One for All, y también pudo soportar varios de esos golpes sin sufrir un gran daño, aunque al final fue completamente derrotado, pero dejó a All Might con heridas graves, una hazaña realmente impresionante, y sin duda fue uno de los oponentes más poderosos que el símbolo de la paz ha tenido que enfrentar. Durante el auge mundial de la aparición de personas con habilidades por todo el mundo, en Japón surgió un hombre con el poder más devastador de todos, el maestro All for One, el mayor enemigo de All Might, jefe oculto de la asociación de villanos, el antagonista principal del manga. Su objetivo es destruir el esquema superheroico de la sociedad actual, corromper el sentido de la justicia, y apoderarse de Japón junto a sus aliados. La temible habilidad del All for One es la capacidad de poder robar los poderes de cualquier ente sobrehumano con tan solo tocarlo, así de sencillo. Y sumado a las incontables modificaciones y mutaciones corporales a las que se sometió, el resultado es el arma viviente definitiva, la máquina asesina suprema, el profeta de la maldad. Poderes como el control de la gravedad, superfuerza, creación de hielo, manipulación de la tierra, son algunas de las habilidades que conforman parte de su arsenal. Con el simple pensamiento ha logrado borrar todo un conjunto de edificios en menos de un segundo, solo para demostrar el mínimo de su poder. Incluso sus impactos básicos lograban estallar una buena parte de la ciudad. Básicamente en su combate con All Might, ambos estaban utilizando a la ciudad como su patio de juegos, derribando edificios y estallando barrios enteros como si nada.
All For One pudo darle la pelea de su vida a All Might, obligándolo a utilizar hasta la última llama de su poder, una pelea de vida o muerte, un combate cuerpo a cuerpo en donde notábamos que la vida de ambos combatientes se iba extinguiendo, sin duda alguna, el villano más poderoso en lo que va del manga actualmente. Y no solo eso, All For One también es excesivamente veloz, sus movimientos son imperceptibles para todos los superhéroes profesionales, y el único que pudo mantenerlo a raya fue All Might. No es sorpresa saber que tenía como su as bajo la manga una técnica con la suficiente potencia como para matar a All Might en más allá de su 100%, la combinación de todos sus poderes robados en un solo impacto, aunque al final sería vencido por el símbolo de la paz, a costa de agotar por completo sus reservas de One for All. Su sucesor, Shigaraki Tomura, el actual antagonista del manga, espera vengar a su maestro en algún futuro cercano. En un mundo donde un alto porcentaje de la población posee superpoderes, era necesario que un mesías se encargue de inspirar a las personas a hacer el bien en lugar de promover el mal. Convertirse en un símbolo de la paz, ese era el objetivo de Toshinori Yagi, alias All Might, o como me gusta llamarlo, el Mega Superman rubio. Él pasó por un extenuante entrenamiento durante años con el único propósito de dominar a la perfección el One for All que le había concedido su maestra, Shimura Nana. El One for All le atribuyen a All Might una fuerza, resistencia y velocidad sobrehumanas totalmente superiores al resto de personajes aparecidos en la serie. Un golpe normal de All Might tiene la suficiente potencia como para afectar gran parte de una ciudad y mandar a su oponente directo a la estratosfera. Su fuerza en su 100% fue lo suficientemente grande como para derrotar al Gnome original con una cadena de combos de más de 300 golpes. Y claro, sus golpes más poderosos eran capaces de hacer estallar en pedazos una jodida ciudad. Pero con su fuerza más allá de su 100%, su máximo límite en el One for All, pudo superar los ataques del All for One, y brindarle una oleada de combos con lo último que le quedaba de energía, un impacto con su ataque final, el United States of Smash, de ese modo pudo derrotar al profeta de la maldad, y dejarlo al borde de la muerte, pero a costa de un alto precio, puesto que All Might había gastado hasta la última flama de su poder en ese ataque, y en la actualidad ya no posee sus poderes. En fin, la velocidad de All Might era por mucho superior a la de Gran Torino, pudo neutralizar instantáneamente a toda una banda de villanos sin que estos lo notaran, así como superar en velocidad al propio Gnome original, y humillar por completo a aprendices como Bakugo y Midoriya al mismo tiempo. La resistencia física de All Might también es abismal, poseyendo una virtual invulnerabilidad, y solo los personajes que están en la escala de nivel ciudad para arriba han logrado dañarlo de forma considerable. Y ni hablar de su gran variedad de estilos de combate, además de su enorme experiencia en todos sus años como el mayor superhéroe, y su inimaginable fuerza de voluntad y del deber, todos estos aspectos lo convierten directamente en el número uno, o bueno, al menos lo era, puesto que desde que perdió sus poderes, su rival Endeavor pasó a ocupar su puesto de forma temporal, pero todavía queda la posibilidad de que el próximo sucesor del símbolo de la paz haga su aparición. ¿Quién de los prodigios estudiantes de la academia logrará llegar hasta la cima y ocupar la grandeza? Eso lo sabremos en un futuro. Y bueno amigos, espero que hayan disfrutado el video, recuerden puntuar, comentar y compartirlo si fue de su agrado. Gracias y hasta la próxima, pásenla bien.